Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Mauricio Oliva se cierra a la segunda vuelta o balotaje y de acuerdo a los expertos, élites políticas siguen desafiando voluntad popular y enturbiando el ambiente electoral. Ley electoral a ser debatida en el Congreso Nacional sigue excluyendo a los partidos minoritarios de las mesas receptoras, pero abre el espacio a la fusión entre partidos políticos. La ley electoral también daría tiro de gracia a la ley de política limpia, que regula el financiamiento de campañas políticas, al ser absorbida por el Consejo Nacional Electoral con amplias discrecionalidades para los partidos políticos. La ATIC llega nuevamente a Copeco a sustraer información relacionada con el Hospital Móvil de Villanueva, al afirmar que las autoridades de la Comisión de Contingencia se niegan a dar factura original de compra. Gobierno con problemas de credibilidad ante la expresión ciudadana. ¿Dónde está el dinero? Dado el nivel de abusos en la pandemia que hasta el cardenal ha cuestionado esa corrupción, sostienen analistas. Hospital Móvil de San Pedro Sula, que sería entregado este martes, deberá esperar hasta nuevo aviso por contratiempos inesperados, informa Inves. Un legado sin precedentes en el rubro del turismo dejará la pandemia de la COVID-19, a proyectarse pérdidas superiores a los $600 millones. Alumnos de la Escuela Experimental de Música hacen sonar sus instrumentos en señal de protesta para evitar su cierre. Educación responde que finalmente les contratará a los maestros. En un 40% baja la matrícula en los centros privados de educación a consecuencia de la pérdida de empleos o suspensión de los mismos por el coronavirus. Álvaro Uribe renuncia al Senado tras investigación en su contra y Donald Trump le responde a Michelle Obama por considerarlo inepto para gobernar. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 18 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Fiscales especiales para la transparencia y combate a la corrupción pública y miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC realizaron este martes un secuestro de documentos en la Comisión Permanente de Contingencias Copeco relacionados a la compra del Hospital Móvil de Villanueva Cortés. Semanas atrás se había solicitado la documentación original con respecto a la factura original de la compra de este hospital móvil, sin embargo nunca se hizo llegar este documento original al Ministerio Público. En ese sentido, y respaldados por la ley, es que se está haciendo este secuestro de documentos porque no se atendió en tiempo y forma la solicitud que el Ministerio Público hizo en su momento. El funcionario explicó que se trata de las líneas de investigación que realiza el Ministerio Público a las instituciones relacionadas en las compras irregulares durante la pandemia. Esto es parte de las 16 líneas de investigación que el Ministerio Público está investigando en diferentes instituciones como Inves, como Copeco, como el Ministerio de Salud Pública, como la Alcaldía de Progreso, como el Hospital Atlántida Integrado, como el hospital también de la zona sur, específicamente en Choluteca, y también del Hospital Móvil. En tanto, las autoridades de Copeco, en un comunicado emitido este martes, reiteran su disponibilidad de cooperar con los agentes de la ATIC para dar respuesta a las solicitudes de documentación sobre las compras realizadas en el marco de la pandemia y explicaron que realizan una exhaustiva colaboración con el Tribunal Superior de Cuentas, el Consejo Nacional Anticorrupción y el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La noticia del día fue presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar.
La gravedad de los presuntos hechos de corrupción por los coronaabusos en la pandemia es el principal factor que incide para que la ciudadanía no crea los argumentos del gobierno acerca de dónde está el dinero, opinan los expertos en análisis social y político, al destacar que esta es una administración muy frágil en materia de credibilidad, a tal grado que hasta el cardenal Rodríguez cuestiona el manoseo de la cosa pública en la actual emergencia sanitaria. Los hondureños continúan preguntándose dónde está el dinero, a pesar que los funcionarios públicos detallan en su portal de transparencia de que el total de lo ejecutado hasta el 14 de agosto son 5.066.700.000 lempiras, siendo Inves la institución que ha ejecutado más con 2.082 millones de lempiras. Al consultar con el analista Efraín Díaz Avirrillaga, él explicó a Telenoticias que la desconfianza radica en la escasa legitimidad del gobierno actual. El gobierno de Hernández Alvarado surgió después de las elecciones de noviembre de 2017 con una escasa legitimidad social. Fue el producto de unas elecciones altamente cuestionadas. Entonces, hay una crisis desde ese entonces de confianza y de credibilidad en el régimen actual. Y las acciones que se han venido haciendo en el manejo de la pandemia tampoco han contribuido a despejar esas dudas y esa desconfianza que priva aún más ahora que antes. Tema en el que coincide el abogado Eduardo Alemán, quien también expresa que en los últimos 10 años las autoridades han construido un ambiente de desconfianza entre los hondureños, con falta de transparencia en actuaciones de instituciones o funcionarios públicos. El gobierno se sigue preguntando por qué el pueblo no les cree cuando dan respuestas sobre dónde está el dinero. Y la verdad es que esta es una incredulidad continuada desde hace más de 10 años, desde el golpe de Estado a la destitución de magistrados, el hecho que se haya creado una ley de secretos, que se haya impuesto más de 15 paquetazos de impuestos, incluyendo un tazón de seguridad del cual el pueblo no puede tener información sobre en qué se usan esos fondos, pero lo único que podemos ver es que se invierte en materia de seguridad para reprimir al pueblo hondureño. Entonces las personas han encontrado que este dinero se está depositando en lugares en los que no debe ser invertido. Incluso el cardenal Óscar Andrés Rodríguez expresó que es la corrupción que está atormentando a Honduras más que la pandemia de la COVID-19. Honduras está atormentada por un demonio peor: el querer obtener dinero a cualquier coste, la corrupción utilizando los bienes que son para la salud y no para el enriquecimiento ilícito de aquellos que, manipulando instituciones y tristemente hasta leyes, quieren seguir impunes para que Honduras siga atormentada por la corrupción, que es el peor virus, peor que el COVID-19. Esta campaña de ¿Dónde está el dinero? Inició con el mensaje pintado en el puente a desnivel del Boulevard Suyapa y se ha difundido en varios departamentos del país. Sandy Gallardo, Telenoticias. Este martes, la Corte de Apelaciones confirmó el auto de formal procesamiento contra el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara Pinto, por corte y aprovechamiento ilegal de producto o subproducto forestal en perjuicio de Amitigra y el medio ambiente del estado de Honduras. En ese sentido, una vez que fueron analizados los elementos presentados en este recurso de apelación, se ha otorgado el mismo al Ministerio Público y se ha desestimado aquellos argumentos que fueron presentados por la defensa. De igual manera, los magistrados que han conocido el expediente han resuelto reformar este auto de formal procesamiento de la misma
misma audiencia y se ha agregado al mismo el delito de daños, por el cual también debe continuar el proceso. Se ha revocado, de acuerdo al análisis que han hecho los magistrados, lo que había sido consignado en el expediente como daños civiles, ya que los daños civiles solamente son provenientes de una sentencia firme, situación que procesalmente aún no existe. El 29 de noviembre de 2019, tras una audiencia inicial, el juez que llevaba la causa dictó auto de formal procesamiento con medidas cautelares y la defensa de Guevara apeló esa resolución. No obstante, la Corte de Apelaciones deniega ese recurso y ratifica que el ministro deberá ir a juicio oral y público al mantener la figura de auto de formal procesamiento con medidas cautelares distintas a la prisión. A menos de una semana para que Honduras responda al emplazamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición forzada de 4 líderes garífunas ocurrida hace un mes en el Triunfo de la Cruz en Tela, organizaciones garífunas protestaron este martes en la capital y el comisionado de los derechos humanos anuncia su vigilancia para que se otorgue una respuesta contundente al respecto, mientras la policía asegura que sigue investigando y han pedido asesoría externa al respecto. Al cumplirse un mes de la desaparición de los 4 dirigentes garífunas del Triunfo de la Cruz, defensores de la etnia protestaron este martes molestos porque a esta altura no hay respuesta de ninguna institución del Estado, mientras aseguran todavía esperan con vida a los jóvenes que fueron sacados de sus hogares por supuestos miembros de la DPI. La exigencia de nosotros es no tanto el no saber, sino que devuelvan a los hermanos garífunas. Los llevaron, vivos los queremos, una consigna que tiene un fondo especial y es justamente que a ellos les esperan sus familiares, sus hijos, sus hermanos, sus padres, los espera la comunidad, pero sobre todo les espera Honduras, su país. Ellos merecen regresar a sus casas, ellos merecen realmente vivir una vida digna, que es lo que todos aquí exigimos. Según la última resolución de la CID, el Estado hondureño tiene hasta el 24 de agosto para entregar a la Corte un informe de las acciones tomadas tras la desaparición de Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Troches y Albert Snyder Centeno. En ese sentido, desde el Comisionado de Derechos Humanos se asegura que se exigirá el cumplimiento de las medidas ordenadas por la CID. Nosotros debemos exigir que ellos cumplan y que cumplan en su momento, en su oportunidad y eviten que se consumen hechos que pueden constituir vulneración de derechos humanos. Desde ese punto de vista nosotros estamos con todas las autoridades requiriéndole que cada uno cumpla. No hacerlo conllevaría, aparte de varias sanciones internacionales, que Honduras continuara punteando las listas negras en cuanto a violaciones de derechos humanos, explican expertos. O estas listas de países señalados precisamente por violar y violentar derechos humanos de grupos específicos, pero también por hacer caso omiso o no ser debidamente diligente ante las peticiones de los sistemas internacionales en materia de derechos humanos. Autoridades de la Dirección de Investigaciones Policiales aseguraron a Telenoticias que los equipos continúan trabajando para dar con el paradero de los dirigentes y con los responsables, indicando desde el Centro de Pandillas Transnacional se recibe asesoría directa del FBI para resolver este caso. Más adelante, Oliva lanza los 10 principios de su campaña, entre ellos virtud, disculpa y honestidad. Antes, en nuestra nota positiva, le contamos que este año la revista Forbes identifica a 6 mujeres hondureñas entre las más influyentes en las áreas de la industria, ciencia, medicina, activismo, entre otras. La noticia positiva es presentada por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. La reconocida revista estadounidense Forbes dio a conocer la lista de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica y el Caribe de 2020, y en ella destacan la trayectoria de 6 hondureñas elegidas al considerarse referentes en áreas de la industria, ciencia, medicina, gastronomía, activismo y deportes, todas con algo en común. Son pruebas de que siempre se puede ir más allá de lo pensado. La lista la encabeza María Elena Botassi, científica microbióloga galardonada por sus investigaciones en vacunología y quien codirige y desarrolla la vacuna contra la COVID-19 en la Escuela de Medicina de Baylor en Houston
de los Estados Unidos. La doctora Lía Bueso fue incluida en la lista al reconocer Forbes su ardua labor en beneficio de miles de pacientes a ser la primera mastóloga de Honduras, creadora y directora de la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama. Quiero decirle que hemos recibido con mucha alegría este reconocimiento de la revista Forbes, tanto para Funocán como para Honduras. Dios nos ha dado talentos a todos y creo que con esos talentos, poniéndonos a trabajar, podemos transformar vidas y podríamos transformar el mundo. A la destacada lista se suma la joven Mayra Orellana Powell, fundadora de Catracha Coffee, una empresa de carácter social que contribuye a mejorar la calidad de vida de los pequeños cafetaleros. Elena Aguilera, ingeniera biomédica, es la primera centroamericana en unirse a Mid-Harvard Medical School Healthcare Innovation Bootcamp y cofundadora de Voilà Manos en Acción, una organización sin fines de lucro dedicada a hacer prótesis impresas en 3D para donar a los necesitados. También se resaltó la labor de María Elena Sicafi, vicepresidenta de Hanes Brand de Centroamérica y el Caribe, quien con su dedicación y esfuerzo ha logrado que la empresa se coloque dentro de las 25 mejores para laborar en Latinoamérica. Otra hondureña que deja en alto el nombre del país es la doctora Yulisa Villanueva, patóloga caracterizada por su capacidad, integridad y profesionalismo. Un mensaje para las mujeres hondureñas, que continuemos trabajando, que nosotras podemos tener muchas mujeres en la revista Forbes o en donde sea. No es necesario destacar en revistas, sino también destacar desde el ámbito en el que hacemos nuestro trabajo. La revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas destacó además que en 2018 la exdirectora de Medicina Forense, condecorada con el Woman of Courage, un reconocimiento otorgado por parte del Departamento de los Estados Unidos en honor a su lucha contra la violencia de género. La noticia positiva fue presentada por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Ahora es el turno de todos. Llegó la hora de reinventarnos y mover la economía para levantar el país. El licenciado Saúl Morales es el subgerente de suministros, materiales y compras del Seguro Social. Ha trascendido en el diario La Prensa de San Pedro Sula de un problema que el seguro ha tenido en la adquisición de respiradores mecánicos. Usted nos puede informar esta noche por la trascendencia del asunto, ya que estamos en medio de la pandemia y al Seguro Social llegan centenares de trabajadores aquejados de la COVID. ¿Cuál es el problema que ha habido en este caso, don Saúl Morales? Buenas noches. Buenas noches, licenciado Renato. Realmente el Seguro Social pues ha hecho diferentes procesos de compra, dentro del cual está el proceso de adquisición de ventiladores mecánicos, y sí es evidente, como lo hizo ver el diario de la prensa, que ha habido un retraso de entrega por parte del proveedor, situación misma que está de acuerdo a la situación mundial, que realmente se ha evidenciado que muchos proveedores y casas matrices, por la demanda, ha tenido cierto retraso. Sin embargo, pues en acuerdo con el proveedor, la entrega se realizaría solo con un leve retraso en cuanto a los ubicados. ¿Retraso de cuánto tiempo, Saúl? Actualmente la última entrega estaba para el mes de agosto, entonces hay un par de días de retraso, el dato exacto no lo tengo en este momento, pero sí la entrega total se realizaría para inicios de agosto, y actualmente pues tenemos un retraso ahí significativo de unos cuantos días. Sin embargo, está dentro del margen que podríamos esperar. Ok, para que el público entienda, porque un par de días son 2 días. No van a llegar en agosto los respiradores. ¿En qué mes podrían llegar? Estamos hablando que prácticamente llegaría en septiembre. En septiembre. Es decir, ¿no se siente estafado el Seguro Social? El Seguro Social pues tiene garantías de cumplimiento, las acciones administrativas que la ley contempla, como hacer multas y demás, y por los momentos no se considera estafado el Seguro Social. ¿Cuántos ventiladores son los que ustedes han adquirido y por qué monto, Saúl? Son 63 ventiladores, es alrededor de 40 millones.
¿Qué arguye la empresa? ¿Ustedes lo adquirieron directamente con una empresa sueca o a través de una empresa nacional? Cuéntenos de ese proceso, por favor. Realmente no puedo referirme mucho al proceso puntualmente, interioridades, pero sí se adquirió con una empresa nacional, ya que la ley establece que tenemos que adquirir con empresas habilitadas para el comercio en Honduras. La empresa pues es una empresa que ya ha tenido diferentes acciones en Honduras, ya tiene años de ser constituida, se adquirió a través de ellos y ellos mandaron a hacer los ventiladores a una casa matriz de Suecia. Pero ustedes han monitoreado el asunto y están convencidos que el atraso se ha debido a las alteraciones en esas rutas comerciales por la pandemia, o hay algo similar a lo que ha pasado en Inves. Cuéntenos que esto es muy importante para que el público derechohabiente en el Seguro Social esté tranquilo. Realmente, tal como lo manifestó el diario impreso, que ellos se comunicaron directamente con el proveedor, se manifiesta directamente que fue un retraso en casa matriz, y sí hemos tenido seguimiento con la empresa, nos han mandado comunicaciones inclusive de su casa matriz debido al retraso. Realmente, como mencionan los derechohabientes, pueden estar tranquilos, ya que realmente hemos tenido bastantes acciones para poder dar el servicio oportuno hacia ellos. Como se puede ver, la necesidad de ventiladores mecánicos pues ha venido disminuyendo en la atención de la pandemia, ya que la atención y el medicamento que se está dando pues disminuye el requerimiento de este equipo. ¿Les ha pasado ya por la cabeza ejecutar la garantía? No puedo referirme a ese aspecto, ya que es un procedimiento administrativo que tenemos que hacerlo internamente con dictámenes y demás, pero en caso que se dé un cumplimiento manifiesto, sí se ejecutará la garantía como se ha hecho en otros procesos, se ha seguido todo el proceso de ley, y en caso que sea necesario, pues se ejecutará la garantía a cualquier proveedor que sea, por cualquier insumo o equipo que sea adquirido. ¿Y se blindaron ustedes en el proceso de adquisición? Porque en esos procesos de Inves prácticamente Honduras parece estar desprotegida. En este caso, el Seguro Social siente que se ha blindado bien en el proceso para adquirir esos respiradores. No puedo referirme en cuanto a los procesos de Inves. Sin embargo, en caso del Seguro Social, realmente hemos hecho procesos competitivos con solicitud de cotizaciones, comparando precios de mercado, con situaciones a nivel mundial inclusive, y sí estamos protegidos, ya que se exigen las garantías correspondientes, la garantía de cumplimiento, la garantía de calidad, cuando es entregado el producto. Entonces sí estamos realmente protegidos y poder ejecutar cualquier acción que sea necesaria en caso de algún incumplimiento de algún proveedor. Ok, entonces usted nos dijo en un par de días pueden llegar, un par de días ya para quedar claros y menos decepcionados los hondureños producto de todas estas irregularidades que se han producido en otras instituciones. ¿Para qué fecha se ha comprometido esta compañía europea a enviar esos respiradores? El compromiso, como le mencionaba antes, es de parte de nuestro proveedor, que es una empresa hondureña, y se ha comprometido para el mes de septiembre poder enviar los ventiladores. Ok, ¿y el nombre de la empresa hondureña? Eso debe ser información pública. ¿Cuál empresa es? Todos los procedimientos se publicaron en el portal de transparencia, e igual el medio impreso pues lo publicó el nombre y se llama MDP, se llama la empresa. MDP, es una empresa de capital hondureño. Es una empresa netamente hondureña, bueno, no sé si netamente, pero sí es una empresa hondureña que ha tenido bastantes transacciones comerciales en el país. ¿Y ya ustedes habían tenido algunas relaciones comerciales con esta empresa? Le había vendido a Seguro Social antes, sí. ¿Y había quedado mal o no? No, realmente, como les menciono, ha tenido contratos y sí ha cumplido con lo que está establecido. ¿Y sienten que ahora está quedando mal o ustedes creen que es comprensible lo que ha pasado? Pues puede ser comprensible, pero sí hay un grado de incumplimiento. De acuerdo a la ley, pues ya establece cuáles son los parámetros para poder prorrogar un contrato o no y demás, y sí hay un grado de incumplimiento, que el Seguro Social pues tomará las acciones administrativas correspondientes en su momento. Por este atraso debe haber penalización a esta empresa hondureña. Como le mencionaba antes, de acuerdo a las disposiciones del presupuesto y demás, ya establecen que hay un 0.36 por cada día de atraso, 0.36% por cada día de atraso en cuanto a los contratos de la administración pública. Entonces, las acciones administrativas pues serán determinadas cuando tengamos los ventiladores para poder determinar qué acciones se tomarán. Ok, entonces en septiembre tenemos estos ventiladores ya en el país, Saúl. De acuerdo a lo estipulado por el proveedor, en septiembre estarían en Honduras. Bien, Saúl Morales es el subgerente de suministros, materiales y compras del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Pausa y volvemos con más e importantes noticias aquí en el Noticiero Líder de Honduras.
El movimiento Juntos Podemos del Partido Nacional, que lidera el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, anticipó vía Zoom que su campaña será de altura y respeto. Hacer una campaña de altura es un menester ineludible del movimiento Juntos Podemos, porque nosotros confiamos en la victoria, porque nosotros creemos en el Partido Nacional y creemos que debemos tener la vocación de servicio que nos permita que dentro del accionar político pongamos a consideración del pueblo hondureño nuestros mejores y más caros valores. En 10 principios básicos como la virtud, medio, disculpa, unidad, integración, inclusión, honestidad, respeto, cristianismo y comisión se basará la campaña del movimiento Juntos Podemos. Siempre con el presidente del Congreso, en su cuenta de Twitter posteó que Honduras va a necesitar de mucho diálogo y consenso. Vienen tiempos de grandes pactos alrededor de temas nacionales que deben quedar como políticas públicas, gane quien gane. Si caemos en campañas de confrontación y odio, no va a ganar nadie, vamos a perder todos, aseguró Oliva. Por otra parte, el presidente del Congreso Nacional expresó recientemente que no hay voluntad política para implementar la segunda vuelta electoral y de aprobarla significa una serie de reformas constitucionales que van desde hacer 3 elecciones en un año, buscar presupuestos y reformar la ley del Consejo Nacional Electoral. Dijo que no es una cosa fácil, pero tampoco imposible y debe ser producto de un diálogo. Comentó que esto no debe ser condicionante para aprobar el resto de la ley que ya está lista. Hay 2 temas en los que no nos hemos puesto de acuerdo en esa iniciativa, que son la segunda vuelta y la reelección. El tema de la segunda vuelta o balotaje parece estar cerrado en la fila del Partido Nacional tras lo dicho por Mauricio Oliva, presidente del Poder Legislativo, y ante el escenario los analistas prevén mucha turbulencia en el próximo proceso electoral que todo indica irá bajo las mismas reglas de siempre, sin cambios profundos y sin entender el clamor popular de una segunda vuelta para dar legitimidad y credibilidad al próximo gobierno. Las últimas declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, donde afirma que no hay voluntad política para aprobar la segunda vuelta electoral, no sorprende a este analista, ya que considera que el proceso electoral va encaminado a repetirse con los mismos vicios del pasado. En ese sentido, yo diría que no hay que esperar qué va a pasar dentro de más o menos un año y unos cuantos meses que ocurran las próximas elecciones generales. Estamos ya viviendo un proceso electoral que no aporta ninguna novedad. Son los políticos de siempre, poco interesados en resolver los grandes problemas del país, pero muy enfocados en satisfacer sus intereses inmediatos y mezquinos. Al ser un tema controvertido, la segunda vuelta es fundamental para que sea incluida en las reformas políticas, ya que despejaría una enorme incertidumbre sobre el futuro político y el fortalecimiento de la democracia, explicó este ex candidato presidencial. Ha llegado el momento en que los políticos actúen con madurez, con seriedad, con tolerancia, para poder llegar a aquellos acuerdos que permitan una verdadera reforma política en medio de la crisis humanitaria y sanitaria que vive el país, pensando en la posemergencia y que el camino hacia las elecciones sea un camino que se pueda hacer con estabilidad, con normalidad y sobre todo con acuerdos fundamentales que permite darle certidumbre al proceso. Así es que creo que está en manos de ellos poder contribuir a que Honduras despeje mucha incertidumbre que hay sobre el proceso político. El sociólogo Julio Navarro comparte la opinión de Arribillaga y asegura que los diputados están obligados a crear la nueva ley electoral o reformar la actual para eliminar la incertidumbre creada en el proceso pasado. Que para dar certidumbre a los procesos electorales que se vienen, los congresistas están obligados, si no a crear una nueva ley, a reformar la ley actual para todos aquellos artículos que generan dudas puedan superar en el elector, en los dirigentes políticos, las incertidumbres que generaron y todas las consecuencias que hemos tenido de las elecciones del 2017.
Pero este otro analista considera que el debate actual sobre el balotaje es una cortina de humo para que el pueblo hondureño se olvide de los casos de corrupción presentes en la pandemia. Estamos seguros que la segunda vuelta no se va a aprobar porque vemos mucha dilatoria en el Congreso y también muchos requisitos que están poniendo las personas a este proceso. Pienso más bien que el temor que tienen es no llegar ni al 40%, sino llegar a un 30% y demostrar que no tienen caudal político como pueden estarlo programando. Libre y el Partido Liberal se pronunciaron recientemente en el Consejo Nacional Electoral por reformas constitucionales para aprobar la segunda vuelta en el 2021, pero el representante nacionalista dejó claro que es necesario consultar al pueblo en las elecciones del otro año y en todo caso aprobarla para el siguiente proceso del 2025. De acuerdo a los analistas, el panorama es negativo y cada vez más se va alejando la posibilidad de aprobar la segunda vuelta electoral en el país. José Andino, Telenoticias. El último borrador de la ley electoral en poder de Telenoticias sigue dejando fuera del sistema de las mesas receptoras a los partidos minoritarios y da el tiro de gracia a la ley de política limpia al absorber lo toral de su función. Permite la fusión entre partidos y las alianzas políticas. Son algunos de los aspectos que a continuación presentamos con Mario Landa. El último borrador del anteproyecto de la nueva ley electoral no cumple las expectativas de algunos sectores en lo que concierne a la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización de los partidos políticos, porque quedará adherida al Consejo Nacional Electoral sin autonomía. Queremos que se salga del Consejo, que pueda tener autonomía e independencia técnica, financiera, administrativa y política, por supuesto, y que pueda actuar al margen de las directrices del Consejo. Que sus decisiones no tengan que ser revisadas por el Consejo y después revisadas por el Tribunal, sino que directamente revisadas por el Tribunal de Justicia, que sobre la unidad de política limpia solo esté el Tribunal de Justicia Electoral. Según este analista jurídico, la institución que maneja el tema del financiamiento de las campañas debe ser un órgano independiente, autónomo y con facultades hasta para descalificar candidatos que reciban fondos provenientes de la corrupción o crimen organizado. Debe ser un órgano con la mayor autonomía, con la mayor independencia y con facultades hasta para descalificar candidatos que reciban fondos de la corrupción, del crimen organizado o de otro origen ilícito. Otro punto de controversia es la integración de la Junta Receptora de Votos, que según este documento estará integrada por 3 miembros propietarios propuestos por los 3 partidos políticos más votados en el nivel presidencial en la última elección general y 2 suplentes a propuesta del resto de los partidos políticos. Que tengan tendencia a ser administrada por 5 personas. El Partido Libre Liberal propone 3 propietarios y 2 suplentes, el Partido Nacional 5 propietarios y 5 suplentes, que pretenden tener representación de las fuerzas mayoritarias y que también sea alternamente veeduría de las fuerzas políticas minoritarias. Igualmente también la creación de un fiscal que pueda ser de partidos políticos o de estructuras ciudadanas que quieran monitorear el tema de cómo se está llevando el proceso electoral. Por otra parte, esta ley permitirá las fusiones de los partidos políticos, que deberá ser aprobada por el Consejo Nacional Electoral, que además tendrá que ordenar la cancelación de los partidos políticos fusionados. A esta acción se le denomina fusión plena, pero también está la fusión por absorción, que es cuando uno o más partidos políticos inscritos se fusionan a favor de otro sin que surja un nuevo partido, pero subsiste el partido político absorbente y los demás desaparecen. Según los parlamentarios, hay consenso en un 90% en los 324 artículos de esta nueva ley, que deberá estar aprobada antes de la convocatoria de elecciones, que será el próximo 13 de septiembre. Más adelante, ministro del Trabajo descarta ruptura de techos en el Seguro Social. El Banco Central de Honduras reportó un incremento en las exportaciones en el primer semestre del año por un monto de 2.300 millones de dólares. Y si bien los datos son correctos, ello no es un indicador para decir que ha mejorado la producción nacional, advierten los economistas. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos.
El Banco Central de Honduras, a través de sus redes sociales, reportó un incremento en las exportaciones de bienes y servicios en el primer semestre del 2020, en relación al mismo periodo del 2019. Además, señala que hubo una considerable reducción en las importaciones. Según Claudio Salgado, exgerente del Banco Central, las cifras son correctas, pero no es indicador que aumentó la producción nacional. Mire, las exportaciones están creciendo más que todo por el precio, no vía volumen. Y por el lado de las importaciones, lo que se manifiesta es que estamos disfrutando, si bien es cierto, de una rebaja sustancial del precio del petróleo, pero también hay una menor importación de petróleo en vista de toda la inmovilización vehicular que hay y de todo el transporte aéreo, marítimo y terrestre. De acuerdo a las cifras del Banco Central de enero a junio de 2020, Honduras recibió 2.300.4 millones de dólares, producto de las ventas de oro, café, azúcar, banano y tilapia. Representa 18 millones más que en 2019. También tuvo erogaciones por 4.093.2 millones de dólares, producto de las importaciones de materia prima, bienes y servicios. Representa una disminución del 17.3% en relación al primer semestre del 2019. Esto contribuyó a elevar los precios y por lo tanto contribuyó a que se incrementara cierto nivel de producción, principalmente en bienes como el banano, el café y la tilapia, que son los tres principales bienes de exportación en este momento por el país. En el rubro del café, los ingresos mejoraron por el factor precio, ya que el grano de oro alcanzó un costo de $125 el quintal, pero las exportaciones se han visto reducidas hasta en un 17% por el cierre de hoteles, restaurantes y cafeterías a nivel mundial, debido a la pandemia, señalan los exportadores. Los números que se registran al 31 de julio suman 5.2 millones de sacos, esto es un 17% o menos interanual. Representa 1.1 millones de sacos, a un equivalente de 6.8 millones de quintales, generando hasta el día de hoy aproximadamente unos 850 millones en divisas de dólares. El país, además de recibir más dólares por la venta de sus productos, ha gastado menos divisas porque debido a la pandemia disminuyeron las importaciones y hubo un menor consumo de combustible. Este comportamiento en la balanza comercial que se está observando permite un mayor número de dólares en las bóvedas del Banco Central y una mayor cantidad de dinero para la importación de bienes y servicios, pero no representa que el país está produciendo más, que es lo que más necesita en este momento en Honduras. Nelson Lanza, Telenoticias. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. Comprarlo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. El turismo es uno de los rubros que más afectado está producto de la pandemia. No solo en Honduras, en el mundo, en todo el mundo. El turismo ha sido golpeado severamente. Miren, en Honduras la COVID-19 dejará pérdidas estimadas en los 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando la transformación agrícola, ofrece agrocrédito 8.7. Las pérdidas podrían oscilar entre los 500 y 600 millones de dólares por la caída del turismo extranjero y más de 25.000 millones de lempiras por la suspensión del turismo interno, es lo que estiman las autoridades de la Canatur. Un año normal, Honduras recibe alrededor de 800 millones de dólares en divisas y este año lo vamos a perder prácticamente todo porque solo fue enero y febrero del 2020 que se pudo captar algo, eran meses buenos. Pero la verdad que este año las pérdidas en dólares van a andar entre 500 a 600 millones de dólares, aparte del circulante, unos 25 millones de lempiras que se mueven, 25.000 millones de lempiras que se mueven en temporadas altas. Son varios los rubros que se han visto afectados por la pandemia, entre ellos el turismo, la construcción y el comercio en el caso de Honduras, dejando pérdidas inesperadas y elevadas tanto para el sector privado como público, ya que este último dejó de recibir los ingresos proyectados por el cierre de la economía. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando la transformación agrícola, ofrece agrocrédito 8.7.
Hemos tenido Enrique Burgos, gerente del régimen de aportaciones privadas, explicó que debido al daño económico producto de la pandemia, existen muchas empresas privadas que han enviado solicitudes para acogerse al plan de alivio que concertaron entre el RAP, el gobierno y el COEP, pero estas no clasifican porque nunca aportaron a la institución. Hemos tenido algunas solicitudes de participación en el programa del aporte solidario de empresas que no están registradas dentro de la institución. Aspecto que ha sido oportunamente comunicado a la Secretaría del Trabajo para que a su vez lo hagan saber a dichas empresas. También dijo que existe la documentación y petición de unos 2,000 trabajadores que son aportantes al RAP, pero que no se les ha tramitado su dinero porque existen algunas inconsistencias. Hemos tenido instancias de trabajadores que han sido recientemente incorporados a las planillas del RAP y que por alguna situación de actualización de la información no se encontraban en el momento debidamente registrados, también situación que hemos comunicado oportunamente a la Secretaría del Trabajo para que ellos lo hagan saber a las empresas que han solicitado acogerse al programa del aporte solidario. También señaló que han atendido a más de 28,000 trabajadores. Ya le pagaron a 23,000 de ellos, 2,100 están en proceso de desembolsos y cerca de 3,000 se encuentran en rechazo sus solicitudes. El ministro del Trabajo, Carlos Madero, descartó que estén contemplando aumentar los techos de cotizaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social, como habría sugerido la comisión interventora, según denunció el dirigente sindical Carlos Reyes durante su comparecencia en Frente a Frente este lunes. El ministro Madero dijo que hay muchas empresas que en este momento no pueden pagar las cuotas y no digamos si se llegaran a aumentar los techos. Reconoció que el Seguro Social no atraviesa una óptima situación financiera debido a la paralización de la economía. Muchas empresas no han facturado por estar cerrada su operación y no están cumpliendo con las aportaciones tanto del patrono como del trabajador. Pero que tengan problemas económicos no implican que estén pensando en romper el techo de cotización, señaló, aunque reconoce que la inversión debido a la pandemia es millonaria. La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo público este martes una declaración de 17 países del sistema interamericano, entre ellos Honduras, donde se comunica que por la situación de la pandemia de la COVID-19 y su impacto en el deterioro sin precedentes en la actividad económica, en una resolución del Directorio Ejecutivo aprobada el pasado 9 de julio de 2020, todas estas naciones deciden que la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID tenga lugar el 12 y 13 de septiembre de este año y que la misma sea a través de una plataforma electrónica de software desde la sede del banco en Washington. A renglón seguido en el comunicado se aclara que la fecha de la elección se fijó dentro del plazo requerido por el reglamento del BID y la cual fue adoptada por la Asamblea de Gobernadores. Miren, en este asunto hay dos gobiernos en América Latina, más de dos gobiernos, los gobiernos de México y Argentina, que se han sumado a Chile y a la Unión Europea en su postura de aplazar la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID hasta que haya condiciones para ello en medio de la crisis del coronavirus. Son México, Argentina, Chile y la Unión Europea que han pedido o han estado haciendo lobby para postergar la elección del presidente del BID. Pero ahora Honduras se suma a 17 países para que la elección sea en septiembre, entre el 12 y 13 de septiembre. Y aquí hay factores geopolíticos. Estos países que he mencionado que se oponen a que la elección se haga en septiembre, quieren darse más tiempo para ver cómo impiden que el candidato de Donald Trump, Mauricio Claver Carone, se convierta en presidente del BID. Ahora, Estados Unidos se ha metido de lleno para buscar que su candidato por primera vez dirija el Banco Interamericano de Desarrollo BID.
Y hay países de América Latina, como los que hemos mencionado, que no están de acuerdo con esa postura de los Estados Unidos y por eso han pedido que se posponga la elección. Pero por lo visto hay más países, entre ellos Honduras, que dicen la elección tiene que hacerse en septiembre. En nuestra sección Educación Financiera le recordamos cómo se construye un fondo de seguridad cuando no se tiene nada ahorrado. Educación Financiera es presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. La crisis por la pandemia agarró a gran parte de la humanidad desprevenida, especialmente porque muy pocos tienen por costumbre mantener un fondo de seguridad o colchón financiero, es decir, un ahorro que les permita vivir hasta 6 meses sin alterar su ritmo de vida. ¿Cómo se construye un fondo de seguridad cuando no se tiene nada ahorrado? Lo primero que debe hacer es crearse el hábito de ahorrar mínimo 500 lempiras mensuales. Siempre se puede, especialmente si se eliminan los gastos hormiga. Deshágase de todas sus deudas de consumidor, excepto las hipotecarias. Acumule la cantidad de 3 a 6 meses de sus gastos mensuales. Por ejemplo, si sus gastos mensuales son de 12.000 lempiras, su fondo de seguridad debe de tener entre 36.000 y 72.000 lempiras. Al momento de una emergencia puede recurrir al fondo y no a un crédito. Este dinero no debe utilizarse para gastos diarios, salvo en caso de emergencia. Ojo, es muy importante que una vez que haga uso de su fondo de seguridad, trate de reconstruirlo a la brevedad posible. Solo así podrá evitar que, a futuro, las crisis golpeen las finanzas de su familia. Los expertos recomiendan guardar el dinero en una cuenta de ahorro, considerando que el dinero guardado en casa pierde rápido su valor debido a la inflación. Aún está a tiempo para construir su fondo de seguridad o colchón financiero. Educación Financiera fue presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Hace algunos minutos informábamos del impacto negativo de la pandemia en el rubro del turismo, pero también la pandemia ha afectado en un 40% la caída de la matrícula en la educación privada, con énfasis en aquellos centros de crecimiento moderado, tanto en las grandes ciudades como en el resto del país. Y ante el inicio de las clases en el sector privado, muchos padres no pudieron matricular a sus vástagos, últimos que quedan sin opciones, pues tampoco pueden ingresar al sistema de la educación pública. La pandemia del coronavirus no solo sacude las finanzas del sistema de educación privado en el país, que arrastra a la fecha una mora del 50%, sino que también una deserción sin precedentes. Nosotros estimamos que va a haber una deserción en relación con el año pasado entre un 20 y un 30% en la matrícula. Y esa tendencia que estamos viendo parece que va a confirmar esa hipótesis. Irónicamente, los centros educativos privados más afectados son los de menor inversión y con calendario de febrero a noviembre, y donde estudian los hijos de las personas de menos recursos y más afectados con las suspensiones y pérdida de empleo. Según algunos datos de la Asociación de Instituciones Privadas, cerca del 40% de la matrícula de ese sector se ha reducido. El Estado, como garante del derecho a la educación de toda la población hondureña, se debe preparar para recibir a estos jóvenes en el sistema educativo público. Pero los padres de familia que sacrifican buena parte de sus salarios para darle una educación de calidad a sus hijos ahora están entre el filo de la espada y la espada, pues no pueden migrar al sistema educativo público, prácticamente a la deriva, y tampoco pueden pagar la matrícula y las cuotas en las privadas. Hay gente que quedó sin trabajo, personas donde una de las parejas murió, sus familiares murieron, ¿verdad? Entonces lo que debía haber sucedido era realmente un comportamiento moral, un comportamiento de solidaridad de las escuelas, no que le decían a uno, venga a la escuela tal, somos la familia X de tal escuela, pero en la realidad se comportaron de una manera mercantil, dura, ¿verdad? Fernando Casís, padre de familia en el sistema privado, empezó junto a otros padres de familia una cruzada de Quijotes para bajar las altas cuotas, pero pegaron en piedra y decidieron buscar otras opciones fuera de la capital. Los centros educativos, al tener cerrados sus establecimientos, tuvieron un ahorro en la energía eléctrica, un ahorro en los servicios de limpieza, un ahorro en el internet, en los teléfonos, en la depreciación de los mobiliarios. Eso lo hubieran trasladado al cliente
y hubieran hecho un ajuste del 30, 40, 50%, mire, y todos hubiéramos salido bien. De momento no se tienen los números de cuántos estudiantes se quedaron prácticamente en el aire sin poder seguir en el sistema educativo privado y sin poder entrar al público que sigue en suspenso y con la cercana posibilidad de aprobar por decreto. Este martes, los alumnos de la Escuela Experimental de Música protagonizaron una inusual protesta con sus instrumentos musicales para llamar la atención de las autoridades de educación e impedir el cierre de ese centro por falta de docentes, hecho que llevó a las autoridades a anunciar que trabajan para normalizar la falta de maestros especializados y evitar así la clausura de una escuela emblemática en Honduras. Con violín en mano salieron algunos niños que estudian en la Escuela Experimental de Música para exigir al ministro Arnaldo Bueso que no traslade de la institución a los docentes de música. Quitan nuestros maestros, ya no podremos tocar y ya no podremos aprender los instrumentos porque a mí me gusta cantar, bailar, tocar flauta y violín. Según los padres de familia, la escuela solo cuenta con 7 maestros de música para 275 alumnos. 3 de ellos no tienen un acuerdo, sino un interinato, y fueron trasladados a otro centro educativo con la llegada de los docentes que ganaron una plaza en la Escuela Experimental de Música, dejando un vacío en las asignaturas de teclado y guitarra, violín, educación rítmica, lenguaje musical, entre otras. Actualmente, ¿verdad?, la Escuela Experimental de Niños para la Música se está quedando sin maestros de música, del área musical. Lamentablemente han hecho traslados de algunos maestros que son maestros, ¿verdad?, pero que son docentes para el área académica. Y en la escuela no se necesitan maestros para el área académica, lo que estamos necesitando son maestros para el área musical. Por su parte, el director departamental de Francisco Morazán expresó que ya están gestionando la creación de las plazas para docentes de música en esa escuela. Ya la Junta Departamental junto con la Dirección Departamental y la directora del centro, pues estamos haciendo eso, dándole una solución definitiva, de modo que ellos tengan sus estructuras especiales para las especialidades que ellos quieren en música y que ya no tengamos de docente interino que lo pueda desplazar otro docente que sí tiene derecho. El docente interino no tiene un derecho, entró ahí porque había la necesidad, pero no tiene un derecho. ¿Qué tiene que pasar? Pues hacer un concurso especial para ese centro. La escuela fue creada para que los niños puedan desarrollar el talento musical a la par de la enseñanza del área académica y lleva funcionando más de 40 años. Sandy Gallardo, Telenoticias. Este día se realizaron 1.572 pruebas PCR, encontrando nuevos casos positivos 675 para un total de 51.670. Se han reportado 10 fallecidos, esto ya totaliza 1.593 decesos, se han recuperado 211 para un total de 7.661. La pandemia nuevamente enlutó al gremio médico. Este martes, el profesional de la medicina, Manuel Antonio Ordóñez Gallardo, perdió la vida frente a la enfermedad luego de permanecer interno varios días en el Hospital María de Tegucigalpa. El galeno fue director del Hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danlí y fue miembro de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras, ANAR. Hasta la fecha, más de 40 médicos han perdido la vida en el país a causa de la COVID-19, según el Colegio Médico. Bueno, lamentable la muerte de otro médico, el doctor Manuel Antonio Ordóñez Gallardo. En vida, mírenlo usted, bailando con la diputada Dori Gutiérrez. ¿Qué les parece? Son imágenes que nos
Nos alegran cuando la vemos por la satisfacción y el ambiente de alegría que imperaba en ese momento, pero que nos generan una profunda tristeza al saber que esos momentos se traducen ya en tristeza al fallecer hoy el doctor Manuel Antonio Ordóñez Gallardo. Médicos que trabajan en la primera línea, que se contagian y fallecen. Nuestra solidaridad con la familia del doctor Manuel Antonio Ordóñez Gallardo. Estoy convencido de que la diputada Dori Gutiérrez también, al estar viendo estas imágenes, debe sentir su pérdida, sí, su partida. En otra información, para los dirigentes obreros, el promedio de días de incapacidad que se está dando en el Instituto Hondureño de Seguridad Social a los empleados que han dado positivo a la COVID-19 no son suficientes, ya que muchos han tenido que reintegrarse a las labores con algunos síntomas y en algunos casos el patrono no les permite el retornar al trabajo presencial por temor a contagiar, razón que los ha llevado a solicitar una reunión con la Junta Interventora y con el Seguro Social. Porque la situación de los trabajadores es diferente en los lugares de trabajo, en las situaciones físicas, y hemos tenido una gran cantidad de reclamos. Por lo tanto, estamos haciendo esta formal solicitud de reunión con la Junta Interventora. Tal vez nos pueden ayudar algunos médicos, estamos trabajando en eso también, para solventar esta situación que, repito, tenemos muchísimos casos ya de trabajadores que son reintegrados a su empleo, a su trabajo, antes de que estén en condiciones de salud estables. Por su parte, Durón espera que la Junta Interventora del Seguro Social logre solucionar los problemas que ha generado para los empleados la extensión de incapacidades y la confusión que tienen los patronos al momento de pedir a un empleado que retorne a las labores de manera presencial. Bueno, la Secretaría de Salud y el Seguro Social ya tienen protocolos unificados sobre las incapacidades a los trabajadores que padecen la COVID-19. Esta mañana en Frente a Frente hemos tenido a médicos del Seguro Social, ha intervenido también la Secretaría de Salud y coinciden en los protocolos para emitir las incapacidades que se las presentamos a continuación. Autoridades de salud junto al Instituto Hondureño de Seguridad Social unifican protocolos para diagnosticar como recuperados a pacientes positivos de la COVID-19, derivados de publicaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. El Seguro Social ha venido trabajando los protocolos en cuanto tanto incapacidad y las medidas de aislamiento de acuerdo a cómo se va moviendo la información científica que tenemos. La última realmente apareció junio y ya para julio, entonces nosotros estábamos realmente ya modificando los protocolos, estableciendo los tiempos de aislamiento y estableciendo el tiempo en que la persona debería permanecer incapacitada. Las incapacidades ahora se darán según el diagnóstico en base a los síntomas de cada paciente. El paciente asintomático con prueba rápida IgM positiva e IgG negativo se le otorgarán 14 días de incapacidad con cita de control 15 días después para nueva evaluación médica y realización de una segunda prueba. Si el paciente persiste asintomático, el médico tratante puede considerar el reintegro laboral. Caso contrario, debe prorrogar la incapacidad temporal por 7 días más. El paciente asintomático con prueba IgM positiva e IgG positiva se le extenderán 7 días de incapacidad, con cita de control el día 8 para realizar nueva evaluación y segunda prueba. Si resulta positiva y el paciente continúa asintomático, ya no se extenderá incapacidad temporal. Sin embargo, si en esta evaluación el paciente ya presenta síntomas, se manejará como paciente sintomático respiratorio con prueba rápida positiva. Al paciente sintomático respiratorio con prueba rápida positiva se le otorgará certificado de incapacidad temporal por 14 días, con cita de control al día 15, para nueva evaluación médica y realización de una segunda prueba. Si resulta positiva y el paciente persiste sintomático, se le extenderá prórroga de incapacidad temporal para completar los 21 días de aislamiento. Si resulta negativa y el paciente ya se encuentra sintomático, deberá reincorporarse a su trabajo.
El paciente sintomático respiratorio con prueba rápida negativa se le indicará incapacidad temporal por 7 días, con cita de control el día 8, para realizar nueva evaluación y segunda prueba. Si resulta positiva, clínica y laboratorialmente se le extenderá prórroga de incapacidad temporal por 14 días, para completar los 21 días. Y posterior a esto, el médico tratante debe valorar la evolución clínica y la reincorporación laboral del asegurado. La extensión de incapacidad temporal en el Seguro Social tiene un reglamento que la regula. El mismo le dice al médico tratante que al momento de extender una incapacidad debe considerar varias cosas. Lo primero, evaluar al paciente, porque la incapacidad procede desde el punto de vista médico cuando la condición del paciente lo amerita, ¿verdad? Es algo complementario para todo aquel tratamiento y manejo que se le debe dar al paciente. O sea que la incapacidad siempre se extiende, pero a criterio del médico. Estos protocolos se tomaron de investigaciones científicas que explican que un paciente positivo de la COVID-19 a los 14 días ya no puede transmitir el virus. Tiene que ser evaluado por el médico clínico, prácticamente son 13 días. En esos 13 días, contados a partir de la fecha que inician los síntomas, se va a suspender el aislamiento y esa persona ya se puede incorporar a sus actividades. El sistema de salud pública del país comenzó a aplicar a partir de esta semana estos protocolos a pacientes recuperados de la COVID-19. El Instituto Hondureño de Seguridad Social viene actualizando sus protocolos para considerar a un paciente positivo de la COVID-19 como recuperado desde el mes de julio, adaptándose a las investigaciones internacionales. Sandy Gallardo, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Estamos tras la pista de algunos fenómenos tropicales. Uno que se mueve al sur de Puerto Rico. Este sistema tiene algunas tormentas dispersas, pero tiene alta posibilidad de desarrollo. Por eso el centro de huracanes está emitiendo justamente algunas pistas que nos preocupan un poco, porque una de ellas pues le llevaría a rozar al menos la parte oriental de nuestro territorio. Pero todavía hay un espacio de 48 a 5 días para ver el desarrollo de este sistema, es decir que a 48 horas tiene un porcentaje de posibilidad del 30%, pero a 5 días ya el desarrollo puede ser en un 70%. Y lo que estamos viendo es la estructura de este fenómeno muy fuerte que se está moviendo cerca de Baja California Sur. Es el huracán Genevieve. Tiene vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora, lo que lo convierte en un huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Y cerca de Centroamérica pues tenemos algunos fenómenos que están asociados a corrientes de bajo nivel y por supuesto líneas de inestabilidad en los niveles bajos y medios de la troposfera que están fortaleciendo la humedad que llega desde el Caribe, y por eso es que están reportando lluvias en nuestro territorio y existe la posibilidad para las próximas 24 horas, principalmente en el sur occidente del país, algunas áreas del centro y también el litoral Caribe, con temperaturas que pueden ser en horas de mayor insolación un poquito sofocantes. Así estamos para estas próximas 24 horas. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Elma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Presidente del Congreso Nacional cierra filas contra la segunda vuelta, mientras la nueva ley electoral desdibuja la ley de política limpia al retomar la discrecionalidad en el financiamiento de campañas políticas. Escuche por qué la gente no cree cuando el gobierno intenta explicar dónde está el dinero. El gobierno de Hernández Alvarado surgió después de las elecciones de noviembre de 2017 con una escasa legitimidad social. Fue el producto de unas elecciones altamente cuestionadas. Entonces, hay una crisis desde ese entonces de confianza y de credibilidad en el régimen actual. Y las acciones que se han venido haciendo en el manejo de la pandemia tampoco han contribuido a despejar esas dudas. Ejecutando sus instrumentos musicales, así protestaron los alumnos de la Escuela Experimental de Música, en un afán por evitar el cierre de su aula de clases y la censura al arte, obligando a las autoridades de educación a prometer plazas permanentes para sus maestros de música. Cerramos la emisión estelar en minutos. Preso número 1. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches.
La ATIC llega nuevamente a Copeco a sustraer información relacionada con el Hospital Móvil de Villanueva, al afirmar que las autoridades de la Comisión de Contingencias se niegan a dar documentos originales de la compra. Hospital Móvil de San Pedro Sula, que sería entregado este martes, deberá esperar hasta nuevo aviso por contratiempos inesperados, según Inves. El subgerente de suministros y compras del Seguro Social, Saúl Morales, dijo esta noche a TN5 que la empresa hondureña MDP se ha comprometido a entregar los 63 respiradores mecánicos a más tardar en septiembre. La emergencia sanitaria dejará pérdidas al rubro del turismo mayor a los $600 millones. Muere el galeno Manuel Antonio Ordóñez a causa del coronavirus. El profesional de la medicina fue director del Hospital Regional Gabriel Alvarado de Danlí y miembro de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras.